Buenas tardes, que tengan una buena tarde. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son los estímulos para el régimen de incorporación fiscal. Estos famosos estímulos han traído mucha controversia, mucha confusión a los contribuyentes, y pues aquí les vamos a explicar brevemente de qué se trata este estímulo y en qué consiste. Todavía no sabemos cómo se va a presentar en las declaraciones, porque todavía no se da a conocer el programa a través del cual se van a presentar las declaraciones, pero les vamos a mostrar aquí en forma práctica cómo se va a aplicar este estímulo. Y pues si tienen algunas dudas, recuerden que estas dudas las vamos a aclarar al final del programa, 15 minutos antes de terminar el programa, por lo que les pido por favor que si tienen alguna duda, pues lo guarden al final del programa, porque luego cuesta un poco de trabajo recuperar las preguntas que se hacen al inicio del programa. También, antes que nada, pues los invitamos a suscribirse a la revista PAF, ya sea al portal de EPAF, donde ustedes pueden obtener información de las revistas de 5 años hacia atrás, o bien a la revista impresa, donde también ustedes pueden obtener una revista cada quincena, y pues están las promociones que aquí le mostramos en pantalla. Pues vamos a empezar con lo que viene siendo el régimen, los estímulos aplicables al régimen de incorporación fiscal, que únicamente son 2 hasta ahorita, por el momento. Y pues recordemos que el 26 de diciembre del 2013 se publicó un decreto que compila diversos beneficios fiscales. En este decreto se estableció en el artículo 7º unas disposiciones para el régimen de incorporación fiscal. En él pues se establecía que las personas físicas que únicamente realizaran actos o actividades con público en general y que tributaran el régimen de incorporación fiscal podrían aplicar algunos estímulos fiscales. Estos estímulos fiscales ahorita los vamos a comentar, pero aquí quiero precisar que este decreto al inicio, bueno, sigue manifestando que únicamente que realizaran actos o actividades con el público en general. Ahora bien, ¿qué se entiende operaciones con público en general? Esta es una situación que ya en la práctica y finalmente el código lo establece en alguna de sus disposiciones, donde se prevé que al público en general es cuando se le emite un comprobante sin un RFC específico. Es decir, puede haber una persona moral que se le emita o que no solicite un comprobante con RFC, y bien, en este caso estaríamos hablando que es público en general. Si ya una persona acude y solicita un comprobante fiscal y proporciona su RFC propio, entonces ahí estamos hablando que ya la operación no se realiza con público en general. Entonces, de entrada, al hablar que únicamente se realicen actos o actividades con el público en general, entonces estamos hablando que vamos a utilizar ahora con el nuevo CFDI el RFC genérico, o bien utilizar los comprobantes simplificados, donde ahí emitimos un comprobante sin un RFC en forma específica y que estos comprobantes pues no cumplen con todos los requisitos. Para empezar, para poder tener derecho a estos estímulos, es operaciones únicamente con el público en general. Ahora bien, vamos a ver más adelante la regla que apareció en el proyecto de la primera modificación. Primero nos vamos a enfocar al decreto y luego al proyecto, donde pues de alguna manera se estableció que no necesariamente pueden ser operaciones únicamente con el público en general. Entonces, el primer estímulo que nos dan es en relación al impuesto al valor agregado. Aquí me dicen que el estímulo fiscal consiste en una cantidad equivalente al 100% del impuesto al valor agregado que deban pagar los del régimen de incorporación fiscal, ya sea por la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y me dice que ese estímulo fiscal va a ser acreditable contra el mismo impuesto al valor agregado que deban pagar por esas mismas actividades. Ahora bien, vamos a ver esto en forma esquemática. Aquí recordemos que en relación a la ley del IVA, en el artículo 1 me establece quiénes son los sujetos del impuesto. En este caso estamos hablando que quienes son sujetos son aquellas personas físicas y morales que enajenen, prestan servicios o otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles en territorio nacional, o bien los que importan bienes o servicios.
Entonces, aquí estamos hablando que de entrada todos los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal son sujetos del impuesto al valor agregado. Esos sujetos pueden causar el impuesto ya sea a la tasa general del 16%, a la tasa del 0%, en caso, por ejemplo, de que enajenen productos destinados a la alimentación, o bien pueden estar exentos en algunos casos. Aquí vamos a enfocarnos principalmente a la tasa general cuando se causa el IVA, porque finalmente cuando se causa la tasa del 0%, pues la aplicación del estímulo no tiene ningún efecto. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, que es el ejemplo de un tendero, donde en este caso realiza la venta de un producto de limpieza. El producto sin IVA cuesta 100 pesos, el IVA que se causaría sería de 16 pesos, entonces el importe total serían 116. También tenemos el ejemplo de un plomero, que por los servicios de plomería cobraría 1,000 pesos, el IVA correspondiente sería de 160 y el total a cobrar, bueno, total que cobraría son 1,160. Y el arrendador de un bien mueble, es una renta de maquinaria que cobró 10,000 pesos, donde se traslada un IVA del 16% por 1,600 y tiene un total de 11,600. Entonces, estas serían las cantidades que en realidad tendría que cobrar el régimen de incorporación fiscal en caso de que no estuviera el estímulo. ¿Sí? Que a lo mejor cuando se trata de público en general, cuando emiten la nota de venta, pues sería el importe total de 116 pesos, en el plomero sería el importe total de 1,160 y en el arrendador de 11,600, ya que recordemos que en operaciones con público en general no se realiza el traslado en forma expresa y por separado en los comprobantes. Entonces, este sería el ejemplo en cuestión de la causación normal del IVA, que como ya les comenté, los del régimen de incorporación fiscal son sujetos por los actos o actividades que realizan en territorio nacional. Ahora bien, en este caso, pues como vemos, como les mencioné al principio, el estímulo fiscal consiste en el 100% del IVA que tengan que pagar por esas mismas actividades. Entonces, si el tendero causó 16 pesos por la venta del producto, entonces el crédito fiscal equivale a los mismos 16 pesos que causaría por la venta de ese producto. En el plomero, igual por la prestación de servicios, como vimos al principio, causaría un impuesto de 160 pesos, sin embargo, el crédito fiscal consiste en el mismo impuesto que tendría que pagar, que consisten en los mismos 160 pesos, y el arrendador, igual, los 1,600 contra el crédito fiscal de 1,600 pesos. Entonces, el primer párrafo de la fracción primera prácticamente me dice en qué consiste el crédito fiscal. Como ya lo vimos, y reitero, consiste en el 100% del IVA que tenga que pagar el contribuyente del régimen de incorporación fiscal por las operaciones que realice únicamente con el público en general. Entonces aquí, como vemos, podemos ver esquemáticamente, pues prácticamente estamos aplicando el crédito y entonces aquí el del régimen de incorporación fiscal no pagaría nada por esas operaciones. Sin embargo, pues se establecen algunos requisitos, vamos a verlos. En este caso, también menciona en el segundo párrafo de la fracción primera que para poder aplicar este estímulo se deben de cumplir dos requisitos principales. Que no se traslade al adquirente de los bienes, al receptor de servicios o a quien se otorgue el uso o goce temporal de los bienes muebles, cantidad alguna por concepto del IVA. Aquí esta situación ha traído mucha confusión porque muchos interpretan que el trasladar quiere decir que en el comprobante no venga expresamente por separado el impuesto. No, el no trasladarlo quiere decir en cierta forma que no se lo cobremos al adquirente de los bienes, al receptor de los servicios y a quien se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Esto es, vamos a ver el siguiente ejemplo, voy a adelantar un poco para entenderlo un poco más. Quiere decir que a lo mejor el precio correspondiente, como vimos en el producto de limpieza, costaba 100 pesos, no le va a cobrar a su cliente el IVA y el total que va a cobrar por esa venta sería 100 pesos. El plomero, por la prestación del servicio,
quedamos que iba a cobrar 1,000 pesos, como va a aplicar el estímulo, no va a cobrar el IVA y total que va a cobrar 1,000 pesos. Y lo mismo sucedería con el arrendador del bien mueble, donde por los 10,000 pesos no va a cobrar el IVA y solamente va a cobrar los 10,000 pesos por la prestación del servicio. Aquí quiero reiterar una situación. El estímulo fiscal, como ya se los mencioné al principio, consiste en la misma cantidad del impuesto que causarían por estas operaciones, es decir, por los 100 pesos causo 16 pesos, por los 1,000 pesos causo 160, por los 1,000 pesos causo 1,600. Esto sería en el comprobante que realizaría con el público en general. Yo voy a emitir mi comprobante con 100 pesos y total a cobrar serían 100 pesos, lo mismo con el plomero y el arrendador. Esto no quiere decir que no cause el IVA, ¿sí? Como vimos al principio, voy a seguir causando el IVA de 16 pesos para los 100, para los 1,000, los 160 y para los 10,000, 1,600. Entonces, esto no quiere decir que no se causa el impuesto. Simplemente no se lo voy a cobrar a mi cliente y por ende en el comprobante sería de esta forma. ¿Qué más dice la disposición? ¿Qué otro requisito se tiene que cumplir? Bueno, también menciona que no se va a realizar acreditamiento alguno del IVA que haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes o servicios. Esto es lo que consideramos normalmente como IVA acreditable. Entonces, para poder aplicar el estímulo, no voy a poder realizar el acreditamiento del IVA que yo pagué o que pagó el régimen de incorporación fiscal por las compras o por los gastos. De tal forma que esto lo podríamos ejemplificar de la siguiente forma. Si esta persona, ya sea el tendero, el plomero, el arrendador, tienen algunas deducciones autorizadas, obviamente aquí no vamos a entrar a si es deducible, si es acreditable. Estamos considerando todas aquellas erogaciones que son deducibles y que por ende, por el impuesto que se trasladó, es acreditable. Entonces aquí el tendero, por ejemplo, tiene una erogación de 70 pesos, del cual pagó un IVA de 11.20 y por ende, conforme a la ley del IVA, pues tendría derecho a acreditarlo. Sin embargo, en este caso, no tiene derecho a acreditarlo dado que quiere aplicar el estímulo. Entonces, el IVA causado, como les mencionaba, siguen siendo aquí me equivoqué, perdón, serían los 16 pesos, el IVA acreditable serían los 0 pesos y en estímulo fiscal serían 16 pesos. Aquí, perdón, hubo un error, en el plomero el IVA causado serían los 160 y el estímulo fiscal serían por los mismos 160 y el arrendador serían los 1,600 y el estímulo fiscal de 1,600. Entonces, este es el requisito para poder aplicar el estímulo. Esto es que no trasladen el IVA al consumidor final, al adquirente, al que se le presta el servicio, a quien se le otorga el uso goce, y asimismo que no realicen el acreditamiento del IVA que pagan por sus gastos o por sus erogaciones, que por la misma ley del IVA se le permite el acreditamiento. Estos requisitos son indispensables para poder aplicar el estímulo. Ahora bien, también en la fracción 2 me establece, bueno, antes que nada quiero recomendarles el nuevo libro del maestro Juan Carlos Victorio, que está ya a la venta, que habla del régimen de incorporación fiscal y precisamente habla también de este estímulo y el cual contiene talleres prácticos y ustedes pueden adquirirlo aquí en nuestra editorial. Continuando con esta situación, pues tenemos lo que viene siendo el estímulo del IEPS. El estímulo del IEPS es lo mismo que el IVA. Finalmente, el IVA y el IEPS son impuestos indirectos que se cobran directamente al consumidor o al adquirente de los bienes o servicios y que en este caso, también en el estímulo del IEPS, se da una situación igual a la del IVA. Nada más que aquí en el IEPS, pues los del régimen de incorporación fiscal solamente serán sujetos de este impuesto, pues a lo mejor quienes enajenen bienes de bebidas alcohólicas, los que vendan productos de alta densidad calórica y los que vienen siendo los
fungicidas. Entonces aquí estamos hablando que en IEPS a lo mejor no lo causarían todos los del régimen de incorporación fiscal, habrían algunos de ellos y por ende pues estaríamos hablando solamente los que están sujetos a la ley del IEPS, les aplicaría este estímulo. Entonces, el estímulo del IEPS es igual, una cantidad equivalente al 100% del IEPS que deban pagar por la enajenación de bienes o por la prestación del servicio, el cual será acreditable contra el mismo IEPS que se deba pagar por las dichas actividades. Esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo, donde aquí solamente me enfoqué a lo que viene siendo a lo mejor a los productos de alta densidad calórica, que como les menciono, no nada más por estos productos se causaría el IEPS. Entonces, enfocándonos a esta situación, podemos encontrar que la venta de productos de alta densidad calórica que costó a lo mejor 1,000 pesos, se causa un IEPS del 8% que equivale a 80 pesos y el IVA, pues al tratarse de un producto destinado a la alimentación, pues está grabado a la tasa del 0%. Entonces, aquí el total a cobrar serían 1,080 pesos. En este caso, el estímulo, como ya les mencionaba, consiste en el mismo impuesto que se causaría por el IEP, por la venta de estos productos de alta densidad calórica. Entonces, como podemos ejemplificar, tenemos un IEPS causado de 80 pesos menos el crédito fiscal de 80 pesos. Al igual que el impuesto al valor agregado, se establece que los contribuyentes podrán aplicar este estímulo siempre que no trasladen al adquirente de los bienes o al receptor de servicios cantidad alguna por concepto del IEPS. ¿Qué quiere decir? Que en este ejemplo que acabamos de ver, por los 1,000 pesos más los 80 pesos, es decir, a nuestro cliente le vamos a cobrar únicamente los 1,000 pesos, no los 1,080 pesos que estaríamos cobrando en caso de que no apliquemos el estímulo. También me dice que no se realice acreditamiento alguno del IEPS que le haya sido trasladado y del propio impuesto que hubiesen pagado con motivo de la importación de bienes. Esto es lo que se conoce como IEPS acreditable. Ahora bien, quiero comentarles aquí una situación que si bien es cierto que el IEPS es un impuesto indirecto y que es parecido al IVA, el tratamiento no es el mismo. ¿Por qué? Porque en algunos productos, en algunos de los IEPS que se causan por la enajenación de productos, la ley sí permite el acreditamiento, no lo permite en forma general. Y también establece la misma ley del IEPS que ese acreditamiento se va a realizar por los mismos productos por los que se haya causado el IEPS. Es decir, si yo vendo productos de bebidas alcohólicas y causo el IEPS, solamente voy a poder acreditar el IEPS que yo pagué por la compra de esas bebidas alcohólicas, cuando yo lo realicé a mis proveedores. De la misma forma, pues lo voy a hacer cuando venda productos de alta densidad calórica. Si yo compro productos, de estos productos me van a cobrar el IEPS, bueno, ese IEPS lo voy a poder acreditar contra el mismo IEPS que yo cause por vender esos mismos productos. Ahora bien, también otro requisito para que ese IEPS sea acreditable es que venga expresamente trasladado en el comprobante fiscal. Esto es, puede haber un comprobante fiscal que a lo mejor cumpla con todos los requisitos, venga el importe, más el IVA, venga expresamente desglosado, pero si ese producto causa IEPS y no viene expresamente desglosado en el comprobante, entonces ese IEPS no lo voy a poder acreditar aunque yo lo haya pagado. Ese es un requisito también para que este IEPS sea acreditable y pues el proveedor lo va a trasladar siempre y cuando yo, consumidor o adquirente del producto, solicite ese traslado. El proveedor me va a solicitar pues que yo le asegure o que le compruebe que soy sujeto de este impuesto y por ende pues a lo mejor me va a pedir, puede ser que mi guía de obligaciones, puede ser que me solicite mi cédula de identificación fiscal donde yo demuestre que soy sujeto de este impuesto.
próxima semana, ¿no? No, no se crean. Pues vamos a continuar con este tema que yo creo que es muy interesante. Y pues vamos a seguir, no sé dónde nos hayamos quedado, dónde me vieron por última vez, pero bueno, estaba en cuestión de que el IEPS acreditable pues tiene sus limitaciones, no es igual que el impuesto al valor agregado, y que este solamente se va a poder acreditar contra los mismos productos que se causó el IEPS. Entonces, aquí, pues como podemos ver en nuestro ejemplo, aplicando el estímulo, tenemos que el precio de venta antes del IEPS dijimos que costaba 1,000 pesos, en el IEPS, en nuestro ejemplo anterior, causaba un IEPS de 80 pesos, y IVA no, porque estamos hablando de un producto que está grabado a la tasa del 0%, y entonces aplicando el estímulo, el contribuyente solamente va a cobrar los 1,000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que a final de cuentas, en cuestión del acreditamiento también, pues no se va a poder acreditar ese IEPS, por ende, pues estamos hablando que si ese contribuyente tuviera deducciones autorizadas en cuestión del IEPS y por ende hubiera pagado un IEPS de 64 pesos por esos productos, entonces estamos hablando que esos 64 pesos que ese contribuyente no hubiera podido acreditar por aplicar el estímulo, entonces estamos hablando que el IEPS causado es los 80 pesos por la venta de los 1,000 pesos, menos el estímulo fiscal que equivale a los mismos 80 pesos. Esto quiere decir que los 64 pesos no van a poder ser acreditables y por ende pues va a ser deducible para efectos de impuestos sobre la renta. Me voy a ir un poquito más atrás, que también en cuestión de la aplicación del IVA, que también se me olvidó comentarles, es que el IVA, que en su caso no pudo acreditar el contribuyente, ese IVA, a final de cuentas, va a ser deducible en cuestión de para las deducciones autorizadas. En este caso, como podemos ver, tienen un IVA acreditable, ya sea el tendero, el plomero y el arrendador, de 11.20, de 112 y de 1,120, donde estos 111 van a ser deducibles porque no son acreditables, los mismos 112 y los 1,120. Entonces, no van a ser acreditables para IVA, pero sí van a ser deducibles para impuestos sobre la renta. Entonces, esta es la situación que se presenta en cuestión del estímulo que se otorgó al régimen de incorporación fiscal, lo que viene siendo el 26 de diciembre del 2013. Este es el estímulo. Ahora bien, recordemos que también recientemente también la autoridad, a través de su página del SAT, ha dado a conocer lo que viene siendo el proyecto, la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea del 2014, el cual está pendiente de publicarse en el Diario Oficial. Todavía no es un fundamento legal para aplicarlo, sin embargo, pues la autoridad lo ha dado a conocer precisamente pues para que los contribuyentes vayan previendo algunas situaciones, a pesar de que nada más falta que se le dé legalidad al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, en este caso estamos viendo que en el proyecto de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea se está agregando un nuevo capítulo exactamente respecto al decreto del 26 de diciembre del 2013. En este capítulo, pues está adicionando una regla donde se refiere a las operaciones en las que se hace el traslado del IVA o el IEPS por las que se haya realizado en forma expresa y por separado en el comprobante fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como vimos al principio del tema, la aplicación del estímulo es únicamente cuando se realizan operaciones con el público en general. Sin embargo, esta regla me permite que puedo seguir aplicando ese estímulo aun cuando en algunos comprobantes fiscales traslade en forma expresa y por separado el IVA o el IEPS. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, normalmente puede ser que por X razón, pues ya
yo realice normalmente operaciones con el público en general, pero a lo mejor un cliente me pide forzosamente un comprobante fiscal con todos los requisitos y donde venga su RFC, porque a lo mejor ese cliente lo quiere deducir. Yo como vendedor de productos, prestador de servicios, o si otorgo el uso goce temporal de bienes muebles, tengo que, si él me solicita ese comprobante fiscal, yo estoy obligado a proporcionar. No puedo decirle al contribuyente, ¿sabes qué? No te puedo dar un comprobante con tu RFC porque yo quiero aplicar el estímulo. ¿Sí? Recuerden que aquí, a final de cuentas, también es una sanción por no expedir comprobantes fiscales de acuerdo a las disposiciones. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, pues me establece que si yo soy adquirente, solicito un servicio o solicito que se me otorgue el uso o goce temporal de un bien, puedo solicitar un comprobante fiscal o incluso estoy obligada a solicitarlo. Entonces aquí, forzosamente, si el cliente me solicita un comprobante con un RFC, con su RFC, pues yo estoy obligado a proporcionarlo. Entonces, aquí en cierta forma, la regla flexibiliza un poco el estímulo, donde me dice que puedo seguir aplicando el estímulo, aun cuando por algunos comprobantes aun cuando por esos comprobantes pues exprese en forma por separado el IVA o el IEPS, lo traslade y se lo cobre. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto lo podemos ver de la siguiente forma. Perdón. Tenemos un contribuyente del régimen de incorporación fiscal donde tenemos actos con el público en general y tenemos actos con un RFC específico. Entonces, los actos con el público en general, como vimos, si yo aplico el estímulo, no tengo obligación si yo quiero aplicar el estímulo, no debo trasladar el impuesto. Entonces, si yo por esos actos o actividades cobré 10,000 pesos, no voy a cobrar el IVA y en mi total cobrado serían 10,000 pesos. En los actos que yo realicé con un RFC específico, entonces tenemos el precio total de 10,000 pesos más los 1,600 que yo le trasladé al contribuyente, entonces cobré un total de 11,600. Entonces, en este caso vamos a hablar de las operaciones que realicé en el bimestre, de tal forma que total que yo cobré en el bimestre fueron 20,000 pesos, únicamente trasladé 1,600, aunque aquí les puse una situación. Mi impuesto causado por ambos actos, ya sea con el público en general o con donde yo facturé un RFC específico, causé 1,600. En ambos casos, causé el impuesto al valor agregado, aunque aplicando el estímulo, con los actos o actividades con el público en general, no cobré el IVA, que son los 1,600, y con el que sí realicé donde sí desglosé expresamente y por separado el IVA y sí lo cobré, entonces por ese no cobré el estímulo. Entonces, esta situación, como ya vimos, puede ser aplicable aun cuando no realice únicamente operaciones con el público en general. Ahora bien, me dice que podrán seguir aplicando los estímulos aun cuando en algunos de los comprobantes fiscales que emitan trasladen en forma expresa y por separado. Aquí me habla de algunos. Algunos han preguntado, valga la redundancia, ¿qué significa algunos? ¿3, 4, un porcentaje? Bueno, si bien es cierto que no hay una definición de algunos, aquí pues prácticamente es a libre albedrío del contribuyente. ¿Por qué? Porque veamos cuál es otro de los requisitos que se necesitan para poder aplicar esta disposición de la regla. Me menciona que en ese caso tendrán que pagar dichos impuestos, estamos hablando del IVA o del IEPS, exclusivamente por aquellas operaciones donde hayan realizado el traslado en forma expresa y por separado en el CFDI correspondiente.
Dice, para lo cual solo podrán acreditar el IVA o el IEPS cuando proceda en la proporción que represente el valor de dichas actividades facturadas por las que haya efectuado el traslado expreso del valor total de sus actividades del bimestre. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, aquí me dice la disposición que entonces, del IVA que yo cobré, bueno, ese IVA, como no es mío porque es un impuesto al cual simplemente yo lo cobro y se lo tengo que enterar a la autoridad, pues ese impuesto lo tengo que pagar. Entonces, me dice también que el impuesto que yo tengo derecho a acreditar conforme a la ley del IVA o el IEPS, no lo voy a poder acreditar en su totalidad, solamente lo voy a acreditar en la proporción que representen esos actos o actividades en los que yo trasladé, cobré y desglosé expresamente y por separado ese impuesto en la proporción de ese impuesto acreditable. Veamos el siguiente ejemplo. Si estamos hablando que ese mismo contribuyente tuvo un total de erogaciones de 15,000 pesos y a lo mejor pagó un impuesto del IVA de 2,400, entonces estamos hablando que esos 2,400 no los voy a poder acreditar en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Pues nada más los voy a poder acreditar en proporción. La disposición de la regla me dice que la proporción va a representar cuánto es lo que representan los actos o actividades por los que yo trasladé, cobré y trasladé expresamente y por separado el IVA y entre el total de actos realizados por el contribuyente. Entonces aquí vemos que, como vemos en el ejemplo anterior, me voy a regresar, vemos que el total de actos o actividades que realizó el contribuyente fueron 20,000 pesos, ¿sí? De los cuales solamente cobré el IVA de 10,000, porque el de los otros 10,000, pues apliqué el estímulo. Entonces, quiere decir que mis actos por los cuales yo cobré el IVA son 10,000, mi total de actos realizados fueron 20,000 y entonces la proporción es del 50%. Entonces aquí mi IVA acreditable no lo voy a poder acreditar al 100%, por lo tanto voy a aplicar una proporción que en este caso es del 50% y mi IVA acreditable proporcional son de 1,200. ¿Sí? Entonces, estos 1,200, como podemos ver aquí más adelante, si yo causé un IVA de 3,200, nuevamente me voy a regresar a la lámina anterior, donde yo les manifestaba que a pesar de que yo por los actos o actividades que realicé con el público en general, no trasladé el impuesto, sí lo causé, ¿sí? Porque finalmente el estímulo fiscal es precisamente por los mismos 1,600 que yo tenga que aplicar. Entonces, yo causé un impuesto total de 3,200, mi IVA proporcional que yo determiné, que como vemos en esta lámina fue de 1,200, entonces yo tengo además el estímulo fiscal de los 1,600 que podemos ver nuevamente, me voy a regresar en la lámina, aquí los 1,600 que equivalen al mismo impuesto que yo causé, pero que no trasladé a mis clientes. Entonces, en términos generales, sería el monto de las erogaciones, perdón, el monto total de las operaciones realizadas fueron 20,000 pesos, del cual yo causé 3,200 de impuesto, mi IVA acreditable proporcional fue de 1,200 y menos mi estímulo fiscal de 1,600 me da un impuesto a pagar de 400. Esto se refleja de la siguiente forma. Mi impuesto causado, en forma separada vamos a verlo, aunque esto no se debe realizar porque finalmente es un impuesto por el total de actos o actividades, nada más que lo estoy separando para que lo veamos en forma práctica. Estamos viendo que por los actos o actividades con el público en general es un IVA causado de 1,600, en los actos con un RFC de 1,600 en forma específica, y solamente voy a poder aplicar el IVA
a aquellos actos por los cuales yo cobré ese impuesto. Obviamente no voy a poder acreditar el total del impuesto acreditable, solamente en forma proporcional, que como ya vimos es de 1,200 y por ende me da 400 pesos. De actos con público en general son 1,600, no cobré el IVA, entonces no tengo derecho al acreditamiento del impuesto, como vimos al inicio del estímulo, y por ende, pues tengo a pagar 0. Entonces, como podemos ver aquí, en forma específica, pues ya los actos con RFC específico, causé el impuesto, acredito el IVA en forma proporcional, lo que me da un impuesto a pagar de 400, y también los actos con el público en general, 1,600, causé el impuesto, pero como no lo cobré, no tengo derecho al acreditamiento, pero sí tengo derecho al estímulo por la misma cantidad. Entonces, en este caso, como podemos observar, pues esto sería la aplicación del estímulo en términos generales y que han surgido algunas dudas, como les puedo hablar de lo que viene siendo la factura global del público en general. También este es otro tema del que se ha hablado. Igual, pues quiero comentarles que en relación a la factura global por las operaciones con el público en general, recordemos que esta es una disposición que mediante reglas de resolución miscelánea se establece, donde me dice que yo voy a poder seguir emitiendo los comprobantes con el público en general siempre y cuando yo realice una factura global. Y también esa regla me dice que esa factura global va a venir con el desglose puesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a regresarme un poquito más atrás, donde a lo mejor si yo aplico el estímulo, entonces la factura global vendría de la siguiente forma. En mi opinión sería de esta forma. La factura global se haría por por ejemplo, veamos en este ejemplo, en el tendero, del plomero del arrendador, la factura global serían los 100 pesos y el IVA vendría desglosado en la factura global, aunque va a estar amparado con mis notas de venta o con mis comprobantes simplificados, donde únicamente venga en el total 100 pesos. Obviamente vamos a decir, pues estamos hablando que el IVA sí se trasladaría en el comprobante global, donde aquí estamos hablando que la factura global iría con 100 pesos más el impuesto al valor agregado, que como ya les comenté, en mi opinión, ese impuesto, por esos 100,000 o 10,000 se está causando el impuesto. La factura global es únicamente para efectos de un requisito para poder emitir los comprobantes simplificados, y que ese IVA, como les comentaba al principio, se está causando, aunque a final de cuentas el mismo estímulo fiscal va a ser a pagar 0. ¿Cómo vamos a declarar esta aplicación del estímulo? Esta situación pues todavía no lo tenemos en forma segura, no sabemos si va a ser a través del servicio de declaraciones y pagos, si va a haber una herramienta adicional o independiente a este servicio de declaraciones y pagos. No sabemos si no se va a declarar el impuesto. En mi opinión, yo creo que sí lo va a querer la autoridad que se declare, aunque vamos a tener a lo mejor un campo de que diga estímulos fiscales, donde yo manifieste que estoy aplicando ese estímulo fiscal. No sé si tengan alguna duda, vamos a empezar con las dudas. En este caso, si ustedes hicieron sus preguntas en el inter del programa, pues les solicito que nuevamente las vuelvan a hacer, porque al cerrarse el sistema, pues se borra todo lo que viene siendo, todos los comentarios y preguntas que se realizaron. Entonces,
Vamos a empezar con las preguntas, así es que externen todo. Bien, hablan en cuestión del material. El material, bueno, recuerden que finalmente se sube ya sea con el mismo video que sube Anafinet o también lo pueden encontrar en nuestro portal de PAF, que es www.mediopaf.com. Ahí también pueden encontrar el video y pues por ende también el material. Sí, dice Eusebia que también comentaron que está por salir una herramienta para declarar. En eso estamos también, que también estamos esperando para las personas que ya están obligadas a presentar su declaración en este mes. Dice Germán, si expido facturas a clientes en específico y la global nada más pago el IVA de las de los clientes en específico. Sí, como les comento, la factura global solamente es un requisito para poder seguir expidiendo comprobantes simplificados, que ese es únicamente para efectos de las operaciones con el público en general. Y quizá también respecto a este tema de la factura global y el estímulo fiscal, probablemente también la autoridad dé alguna regla, porque sí está muy confuso en cuestión de que si yo evito la factura global y desgloso el IVA, entonces ya no estoy aplicando el estímulo. En mi opinión, sí, son dos requisitos independientes que, como les mencionaba, por la venta del público en general, sí se está causando el impuesto, aunque yo lo voy a demostrar que no lo cobré, porque mis notas de venta, como lo podemos ver en este ejemplo, mis notas de venta van a salir, hablando del tendero, con 100 pesos. En mi factura global van a venir los 100 pesos más el IVA. Gildardo de Chiapas, y el CFDI bimestral, ¿hasta cuándo lo puedo expedir? Pues prácticamente estamos hablando que es por bimestre, es decir, se tuvo que haber expedido el 28 de febrero, aunque yo sé que muchos contribuyentes, a lo mejor por sus operaciones, por saturación del sistema, etcétera, no pudieron aplicarlo hasta el mes de marzo. Seguramente también en esta situación va a emitir la autoridad una regla donde seguramente por el mismas fallas que él ha tenido en cuestión de la emisión del CFDI, a lo mejor a través de la aplicación gratuita o de mis cuentas, va a emitir alguna situación de que esto no va a tener ninguna repercusión. Dice Ramón 71, ¿el IVA se puede compensar o pedir en devolución? Si estamos hablando del estímulo, bueno, aquí también quiero comentarles una situación. Sí se puede dar el caso de que puede existir un saldo a favor. ¿Por qué? Porque puede ser que incluso mi IVA acreditable sea mayor a mi impuesto causado. Y aun cuando ese IVA acreditable yo le aplique la proporción, puede ser que me salga un saldo a favor por las mismas operaciones que yo realicé con los actos o operaciones en específico. Ahí, en mi opinión, sí podría resultar un saldo a favor, pero únicamente por las operaciones que yo realicé, donde expedí un RFC, un CFDI con un RFC específico, donde yo cobré el IVA, y solamente en las situaciones en que mi IVA acreditable haya sido mayor a mi impuesto causado, aun cuando hubiera sido en forma proporcional. Fernando, ¿es necesario que desglose el IVA en el CFDI global, aunque no cobre este IVA el público en general? Yo considero que sí, porque a final de cuentas lo requiere la misma regla, ¿sí? Como yo les mencionaba, ese IVA es de carácter informativo. Voy a informar a la autoridad que sí lo causé, en mi declaración va a salir que sí lo causé, pero estoy aplicando el estímulo y por ende pues no voy a pagar nada. Germán, ¿qué pasa con los FDIs que no se hicieron en el bimestre enero-febrero? Pues como te comento, Germán, pues todavía no sé hasta qué punto va a tener alguna repercusión. Yo considero que no la habría, aunque hay que esperar a ver si la autoridad emite reglas. Filiberto, para mí está incluido en el comprobante con el público en general, el IVA y el IEPS ya está cobrado. No, aquí en mi opinión no, porque si ustedes quieren aplicar el estímulo, quiere decir que no lo tienen que trasladar. Esto es
que no se lo cobren al adquirente o prestador de servicios. Si ustedes están considerando que por los 100 pesos que yo les mostraba van a desglosar el IVA, entonces quiere decir que se lo cobraron al adquirente o al prestador de servicios y por ende ya no estarían aplicando el estímulo. Entonces ahí también mucho cuidado con esa situación. Elena de Tamaulipas, sí se debe desglosar el IVA a la factura global, entonces factura a clientes y a público en general. Factura a clientes y a público en general, pues sí, hablando del CFDI, para que pueda expedirse el CFDI, tiene que haber un RFC forzosamente. El RFC en forma específica, pues es el que me da cada cliente, que es su propio RFC, o por eso es que la autoridad dio a conocer el RFC genérico, que son operaciones con público en general, y que se entiende precisamente que el cliente no dio un RFC. Ana Cris, aquí se encuentra en talleres, se encuentra al final, en la misma página principal, ya al final, bajando la pantalla, pueden encontrar el material. Luis, en conclusión, IVA público en general, no hay que cobrarlo para el estímulo, efectivamente no hay que cobrarlo, porque si ustedes lo están cobrando, pues ese impuesto no es de ustedes, no se lo pueden quedar y embolsárselo. Precisamente por eso es que la autoridad dice, no lo traslades, pero tampoco te doy derecho a que acredites el IVA, porque entonces estarías beneficiándote doblemente. No te puedes cobrar el IVA, porque si el IVA te lo cobras y te lo quedas, pues entonces estamos hablando que entonces ya no tiene la función de ser un impuesto indirecto. Entonces, aquí la aplicación del estímulo es que no lo cobres. Obviamente, pues, sí lo causas, pero el mismo estímulo equivale al mismo impuesto que causas, por lo tanto no vas a pagar nada. Pero tampoco vas a tener derecho a acreditar el IVA acreditable. Esto hablando únicamente de operaciones con público en general, que como vimos, de cuando yo facturo a un RFC específico, sí lo cobro y tengo derecho a acreditar el IVA en forma proporcional. Fernanda de Pachuca, era Repeco, por el nivel de ingresos pasó a actividades empresariales, compré todo mi equipo de reparto, motos, ¿puedo deducir la inversión para 2013 tomando en cuenta solo la inversión de 2014? Bueno, aquí, Fernanda, pues este es otro tema que quizá a lo mejor lo comentemos más adelante. Fernando, ¿hay fecha o el IVA no acreditable al tener ventas de mostrador? Este IVA se va al gasto, efectivamente. Ese IVA que tú pagaste a tus proveedores finalmente lo desembolsaste y por ende, pues no es posible que si ya te están castigando con no acreditar, bueno, no te están castigando, más bien, no te permiten el acreditamiento porque ya te están beneficiando con el estímulo. Pero como tú ya lo erogaste, pues finalmente también ese pago de IVA pues va a ser una deducción autorizada. David Casca, 22. ¿Cuáles podrán ser utilizados como comprobantes simplificados? Bueno, ahí recuerda que hay una regla en resolución miscelánea donde te establece que los comprobantes simplificados son las notas de venta, los tickets de máquina registradora y los tickets de puntos de venta. José, explicarme lo de la importación, bueno, situación, explicarme lo de la proporción, aquí pues se va a subir el material, espero que lo puedas ver porque ya estamos un poco limitados en el tiempo. Víctor de Chiapas, el comprobante global con el público en general debe ir con el IVA desglosado, ya lo comenté, en mi opinión sí, porque finalmente es así lo que establece la regla y como les comento, si lo están causando, obviamente no lo están cobrando, aunque con el estímulo no van a pagar nada. ¿Y el IVA que no se usará en la proporción seguirá siendo deducible? Sí, efectivamente, yo considero que sí. Ese IVA que no vas a poder acreditar porque estás aplicando el estímulo en forma proporcional a tus ingresos, va a ser deducible. Omar Ávila, la duda surge cuando el SAT dice que no se cobre. Supongo que se refiere a que no lo aumenten ahora, porque técnicamente ya tendrían que haber incluido el IVA en los precios desde siempre. Bueno, ahí eso es una situación que muchos contribuyentes están considerando. Oye, si mi producto vale 100 más 16 pesos, pues yo tendría que cobrar 116. Pero si estoy aplicando el estímulo, pues no tendría que cobrar 116, tendría que cobrar 100.
Esto es, a lo mejor estoy manejando un precio para el público en general de 100 pesos y para los que sí me piden un comprobante, 116 pesos. También esta situación se ha comentado mucho respecto a qué pasa con la Profeco, respecto a los precios que se dan en el establecimiento abierto, donde ya se establecen un precio específico. Bueno, ahí yo les considero que si bien es cierto que ya los precios tienen que venir con, respecto publicados con el IVA incluido, entonces cuando yo emite el comprobante, le voy a quitar el IVA y a los que yo sí emita comprobante, pues va a ser el mismo precio mostrado con el público. Entonces ahí esa situación también se ha comentado. Juan de Guadalajara, yo solo registré mis ingresos en mis cuentas, el 28 de eso no vale como un CFDI, ¿verdad? No, eso también es otra situación que se ha comentado, que dicen que mis cuentas va a generar un CFDI por las operaciones que yo realicé con el público en general, pero tampoco eso se ha establecido. Entonces, aquí yo les pido que por favor, pues esperar a que también ya el de mis cuentas esté un poco más actualizado, porque sí siento que le faltan muchas cosas para poder registrar sus ingresos. El SAT tiene el criterio de que si desgloso el IVA en público en general tendrás que pagar, de comento no desglosas y si después aclaran, pues haces la corrección. Como les comento, el IVA en sus comprobantes simplificados, ustedes van a cobrar los 100 pesos que veníamos mostrando en el ejemplo. Van a venir total, importe cobrado, 100 pesos. En su factura global va a venir 100 pesos más el IVA y eso no quiere decir que lo estén desglosando. Ese es un requisito que se está cumpliendo para efectos de los comprobantes simplificados, ¿sí? Y como les comento, por esos 100 pesos sí lo causan, aunque no lo van a cobrar y precisamente el estímulo fiscal consiste en poder acreditar el mismo impuesto que causas. Omar Ávila, porque si no hubiera un aumento desmedido de precios, abusando del permiso de aumentar el IVA, iba a ser caótico, la inflación, etcétera. Sí, o sea, obviamente esto va en función de que no se incrementen los precios y no exista una inflación mayor a la que se está presupuestando. Dice Arely Perechuca, es correcto de no cobrarlo, pero en la práctica el contribuyente sí lo cobra y se lo está quedando, pues no lo está desglosando en el CFDI. En eso estoy de acuerdo. ¿Cómo se va a dar cuenta la autoridad? Bueno, pues a lo mejor la autoridad se va a dar cuenta hasta en una revisión y va a ver que a lo mejor al público en general, si yo le vendí, como yo les comentaba, un producto de limpieza en 100 pesos y le cobré 100 pesos. Y si al mismo que yo le expedí un CFDI, perdón, si al público en general le cobré 116 y al mismo que le expedí el CFDI y le vendí el mismo producto le cobré 116, obviamente ahí se va a ver que no se está aplicando el estímulo. ¿Por qué? Porque siendo el mismo producto, yo le estoy cobrando el mismo monto al público en general y el mismo monto al que yo le expedí un comprobante fiscal. Sin embargo, si yo veo, muestro que mis notas de venta, yo le cobré al público en general 100 pesos y al que le vendí el mismo producto y al cual expedí un comprobante le cobré 116, ahí obviamente se mostraría que realmente estoy aplicando el estímulo. Gildardo de Chapas, que el CFDI se expida con RFC genérico no justifica que el mismo se desglose si es genérico y se desglosa, se entiende que lo cobras y si no, no puedes aplicar. Yo considero que no. Yo considero que la factura global, hablando de la factura global, es un requisito para poder expedir los comprobantes y también el misma regla te especifica que desgloses el IVA para hacer esa factura global. Bueno, creo que este es un tema muy interesante que hay muchas preguntas. Voy a nada más a contestar a unas tres que ya sean de las que ya no contestamos.
Dice, si tengo panadería, mis ventas es mayor, la venta es mayoreo, el pan de sal, por lo tanto no le he trasladado el IVA ni el IEPS, sigo entrando en el estímulo. Pues aquí el estímulo aplica solamente cuando causas el IVA o el IEPS. Si no causas el IVA, porque es producto destinado a la alimentación, pues no te aplica el estímulo. Si no causas IEPS, porque es producto de sal, perdón, pan de sal y no de dulce, pues no te aplica el estímulo. Esto solamente aplica cuando realmente causas el impuesto. Un cliente no hizo factura global que me recomienda presentar los ingresos del primer bimestre en el segundo o hacer la factura. Yo te recomiendo hacer la factura global porque, como les comento, ese es un requisito para poder expedir los comprobantes simplificados, porque recuerden que los comprobantes simplificados ya no están fundamentados en el Código Fiscal de la Federación, están fundamentados en resolución miscelánea y esos son los requisitos que se deben de cumplir para poder emitir esos comprobantes simplificados. Luis, o sea que mi factura global solo la parte del IVA trasladado sería como parte de la factura, pero en realidad no lo cobré. Efectivamente, yo considero que sí. Dice Luis, si lo vemos fríamente, si aplicas el estímulo sin cobrar el IVA trasladado, pierdes el IVA acreditable pagado. Sí, pues obviamente pues no puedes estar beneficiado doblemente, por eso es que no te permiten el acreditamiento, porque a final de cuentas no lo estás cobrando y no vas a pagar por ese IVA. Acabo de abrir mi negocio, tengo que abrir una cuenta bancaria, bueno, ese es otro tema. Bueno, pues creo que ya terminamos con las preguntas. Espero que este tema le haya sido de utilidad. Recuerden que el material, ya sea que se suba en Afinet o se sube a nuestro portal, que es www.mediopaf.com, donde yo los invito a consultar este portal donde se suben notas fiscales actualizadas, y también pues los invito a adquirir, como les mencionaba, el libro del régimen de incorporación fiscal del maestro Juan Carlos Victorio, la ley del IVA por el doctor Javier Nava y las reformas fiscales 2014 por el contador José Corona Funes. Pues muchas gracias, su servidora Aurora Domínguez. Fue un placer haber estado con ustedes. Les deseo un buen provecho y una muy buena tarde. Hasta luego.